Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica Primero, siendo lunes 10 de enero. Vamos a dar inicio para que los alumnos ingresen. Ahora, vamos poniendo el tema acerca de la población. A ver, en primer lugar, ¿qué significaría la población para ustedes? ¿Qué significaría la población para ustedes? ¿No? ¿Qué significaría la población? La población, ¿no? El número de personas o habitantes de un lugar, ciudad o país. Esta población estará sujeta a cambios de acuerdo a la situación del territorio, ¿no? ¿Qué más? A ver. La extensión de nuestro país, bueno, con de 1.285.215.6 kilómetros, siendo el departamento más poblado es Lima y el departamento menos poblado en la selva Madre de Dios, ¿no? A pesar que es extenso. Como dice, la población es un grupo de finito o infinito de personas, objetos, animales que tienen ciertas características en común. ¿No? Por ejemplo, la población. Es decir, aunque la palabra población sea usualmente más usada para hacer alusión a una comunidad humana, también puede ser aplicada a otros animales. Cabe sin limitación geográfica. Con autonomía política, así conocer la población de una ciudad es importante. Por ejemplo, saber cuántas personas están habitadas para emitir su voto, ¿no? Por ejemplo, regresamos a las urnas, no por presidente de sesión van a votar, ¿no?
La característica de la población es un colectivo que está constantemente en evolución. Sus individuos de mayor edad irán falleciendo mientras que irán naciendo nuevos integrantes del grupo. Así, dependiendo de la tasa de natalidad y de mortalidad, la edad promedio de la población podría subir o bajar. Un individuo puede pertenecer a una población y otra al mismo tiempo. Por ejemplo, quienes forman parte de la población de Lisboa también forman parte de la población portuguesa. Las poblaciones son estudiadas desde la estadística a partir de la cual se buscan hallar determinados indicadores, como la media de la expectativa de vida. Factores que condicionan el poblamiento. Factor económico, ¿no? ¿A qué creen que se deberá el factor económico? ¿A qué se deberá el factor económico en la población? El factor económico, esto van a depender del tipo de poblamiento. En el medio rural, ¿no? Las actividades económicas que se llevan a cabo son minería, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Por otro lado, las actividades del sector secundario y terciario, la industria y comercio, junto con la prestación de servicios, se concentran en las ciudades, lo que apoya el asentamiento de la población humana en los medios urbanos. ¿No? Por ejemplo, cómo se, digamos, cómo, digamos, influye en la economía? ¿Cómo influye, digamos, la economía en la población? ¿Cómo ustedes creen que influyen hoy en día? Por las diferentes actividades que se desarrollan hoy en día, ¿no? Por ejemplo, eh, hace 2 años, ¿no? Cuando empezó esto de la pandemia, se vio afectada la economía de muchas personas, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que se vio afectada la economía de muchas personas? ¿No? ¿Cómo creen que haya influido? Por ejemplo, ¿no? Cuando se inició esto de la pandemia, muchas de las personas fueron afectadas, ya que, digamos, están dedicados, el 70% de la población está dedicada a lo que es negocios informales, en la cual, digamos, si afectaba, digamos, el encierro, se iba a ver afectada su economía. De ahí tenemos los factores físicos, por ejemplo, el clima. ¿A qué se deberá el clima? A ver,
¿no? Por ejemplo, hoy día el clima está nublado, aunque la semana pasada amanecía todo despejado. ¿Cómo está el clima, digamos, ahí por donde ustedes viven? A ver, el clima. El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan un lugar determinado. Es en una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta pues no son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. El clima difiere del tiempo meteorológico, en que la meteorología solo describe las condiciones de corto plazo. Estas variables en una región dada, si el clima en lugar o una región está constituida por datos estadísticos de la meteorología de dicho lugar o región analizados a lo largo de un plazo relativamente largo, de 30 años o más. Como señala, ¿no? Moncouse, los componentes meteorológicos que suelen tomarse como elementos climáticos son cinco. El clima de una ubicación está afectado por su latitud, altitud, orientación de relieve, distancia al mar y corrientes marinas, que constituye lo que se conoce como factores modificadores del clima. Los climas pueden clasificarse según la media y las gamas típicas de los cinco elementos señalados, principalmente temperatura y precipitación. El esquema de clasificación más utilizado, la clasificación climática de Köppen, originalmente desarrollada por Vladimir Köppen, es la utilizada en el mapa que acompaña esta introducción con datos actuales, ¿no? El siguiente, el relieve, ¿no?
¿A qué se deberá el relieve como un factor, digamos, de la población? ¿A qué creen que se debe el relieve? A ver, el relieve, ¿no? El relieve es lo que se conoce como las alteraciones que presenta la corteza terrestre. La superficie terrestre no es una capa similar, sino que presenta un paisaje desigual, múltiple, tanto a simple vista como observado desde el espacio. Al conjunto de estas diferentes formaciones se le denomina relieve, en el que se distingue una gran extensión de montañas, depresiones y llanuras originadas a través de procesos originados en el interior o en la superficie de la Tierra. El relieve lo podemos apreciar de diferentes formas y tamaños, tanto en cada uno de los continentes como en el fondo de los océanos. A la forma de relieve se le conoce también como accidentes geográficos. El primer conjunto de relieve terrestre que comprenden las fuerzas internas que modifican sus estructuras son los pliegues, fallas y volcanes. Los segundos abarcan los distintos tipos de erosión causadas por el viento, el frío y la acción de aguas dulces y saladas. Existen formas brotadas como las montañas, llanuras y depresiones, y formas sumergidas como las fosas submarinas. El relieve de la Tierra tal como la conocemos ahora tardó millones de años en formarse. Las montañas más antiguas son bajas y redondeadas debido al desgaste que han sufrido durante el tiempo. Las más nuevas son altas y puntiagudas. Las montañas y las cordilleras se han formado por la combinación de varios procesos geográficos, que fueron los responsables de darle origen a las formas elevadas, y de erosión quienes fueron los que han ido modificando a lo largo del tiempo. Los volcanes son un punto de la superficie terrestre que puede encontrarse en los continentes o en el fondo del océano, por donde son expulsados al exterior de la lava, los gases y los líquidos del interior de la Tierra a elevadas temperaturas. Llanuras son territorios planos con poco de ondulación, con una altura menor de 200 metros de altura. En algunos casos poseen climas tropicales o calientes. El término de llanura se puede aplicar a áreas donde tú no ves montañas altas, el horizonte es muy amplio. En Colombia, su extensa llanura abarca la zona oriental, así como también gran parte de la zona norte y occidente del país. La llanura se encuentra en el territorio ¿no? de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe. Los glaciares, en cambio, dibujan una U en los valles por donde han pasado, que quedan limitados por pendientes que se han suavizando hasta el nivel de formarse de llanura. Al bajar el nivel del suelo, los ríos fluyen lentamente y dejan de producir efectos erosivos. En Sudamérica existe una cadena de montañas muy grande llamada Cordillera de los Andes. Allí, a lo largo de su gran recorrido desde Argentina, se encuentran volcanes, nevados, picos y diferentes montañas hasta Colombia. Claro, eso es, digamos, sería lo que es el relieve. ¿A ustedes cómo, digamos, ven el relieve donde viven? ¿Está plano, llano, o digamos, lo ven medio montañoso?
El relieve terrestre es el término que define la forma que tiene la corteza terrestre o litógena en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico, es decir, el fondo del mar. Es el objeto de estudio de la geomorfología y de la geografía física, sobre todo al hacer referencia a las tierras continentales insulares. Pierre George ofrece una sencilla definición del relieve terrestre. El relieve terrestre es la parte saliente de la superficie del globo, colina o montaña. El siguiente factor, ¿no? Los suelos. ¿A qué se referirá a los suelos? A ver, ¿no? ¿Tienes que ver lo mismo el relieve con suelo o no? ¿Creen que tenga que ver lo mismo el relieve con suelo? A ver, ¿no? Tendrá que ver, a ver, vamos a ver. ¿Tendrá que ver lo mismo el relieve con el suelo o no? A ver, los suelos, ¿no? Se denomina suelo tierra la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física o química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre él. Son muchos de los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular. Algunos de estos son la deposición ólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización y deposición de material orgánico. De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en la formación del suelo son, bueno, instalación de los seres vivos, microorganismos, líquenes, musgos, sobre el sustrato inorgánico. Esta es la fase más significativa ya que con sus procesos vitales y metabólicos continúa la meteorización de los minerales, iniciada por mecanismos inorgánicos. Además, los restos vegetales y animales a través de la fermentación y la putrefacción enriquecen ese sustrato. Mezcla de todos estos elementos entre sí y con agua y aire intersticiales. Inicialmente se da la alteración de factores físicos y químicos de las rocas, realizada fundamentalmente por la acción geológica del agua y otros agentes geológicos externos, y posteriormente por la influencia de los seres vivos, que es fundamentalmente en este proceso de formación. Se desarrolla así una estructura en niveles superpuestos, conocida como el perfil de un suelo, y una composición química y biológica definida.
Las características locales de los sistemas implicados, ¿no? Litología, relieve, clima y biota. Y sus interacciones dan lugar a los diferentes tipos de suelo. Los procesos de alteración mecánica y meteorización química en las rocas determinan de cierta forma la creación de un manto de alteración o eluvión que cuando por la acción de los mecanismos de transporte de laderas es desplazado de su posición de origen y se denomina coluvión. Sobre los materiales del coluvión puede desarrollarse lo que comúnmente se conoce como suelo. El suelo es el resultado de la dinámica física, química y biológica de los materiales alterados del coluvión, originándose no sé, ¿no? una diferenciación vertical en los niveles horizontales u horizontes. En estos procesos, los de carácter biológico y bioquímico llegan a adquirir una gran importancia, ya sea por la descomposición de los productos vegetales y su metabolismo, por los microorganismos y los animales zapadores. El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto denominado ciencias del suelo, aunque entre ellas predomina la edafología e incluso se usa el adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El estudio del suelo implica el análisis, su mineralogía, su física, su química y su biología. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre suelo y relieve? Factores históricos, ¿no? ¿A qué se deberán los factores históricos? Los factores históricos, ¿no? Las sucesivas revoluciones en la historia de la humanidad han hecho posible el aumento de la población y los movimientos migratorios, que han ido configurando la distribución actual. Los factores históricos son más importantes que los físicos. Cuando más antiguo es el poblamiento de una región, más posibilidades hay de que exista una población mucho más numerosa. Por ejemplo, Perú. A ver, ¿ustedes qué opinan acerca de ello, no? Acerca de los factores históricos. Por ejemplo, en donde ustedes viven hay historia, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado para que, digamos, sea considerado como población? Porque si no, digamos, anualmente se va, cada pueblo tiene, bueno, su fiesta. Por ejemplo, Perú, este año cumple 200 años, no, perdón, cumple más tarde. Anualmente todos los pueblos cumplen años, ¿no? De creación. No, a ver.
A ver, esto es donde vamos a ver el desarrollo, ¿no? Poblaciones subdesarrolladas. ¿A qué se deberán las poblaciones subdesarrolladas? ¿A qué se deberá el subdesarrollo también, ¿no? El subdesarrollo es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas, pero no hay acuerdo sobre cómo medir estas cantidades porque se han elaborado distintas listas y criterios, por lo que se trata de un término controvertido, al no haber consenso suficiente. La idea del subdesarrollo tiene su origen en los economistas alemanes del siglo XIX y principios del siglo XX, quienes discutían la idea de Adam Smith, según la cual todas las regiones, profesiones y poblaciones pueden progresar económicamente a un ritmo parecido. Independientemente de la definición del término, el subdesarrollo es un problema mundial a la que se han atribuido diferentes factores, pero sin acuerdo sobre si son o no influyentes. En algunos casos, con argumentos fascistas, y pueden considerarse genéricos o específicos, como la religión han sido creados por otras naciones, casos de los colonialismos, o si por el contrario serían algo propio de las poblaciones subdesarrolladas, como la culpabilización de los otros. Como todo un problema que se considera el subdesarrollo provoca innumerables repercusiones negativas en forma de carencias sanitarias, alimenticias o de seguridad ciudadana, entre muchas otras. Sin embargo, como tantos otros fenómenos, implica también aspectos positivos para una parte de la población. A la desorientación existente se suma la dificultad para encontrar una solución para los países y regiones que lo sufren, empezando porque varios actores no consideran el subdesarrollo o la pobreza como un problema, sino como el estado natural y primigenio de toda región o colectivo humano. Con todo, las propuestas y proyectos emprendidos han sido varios, casi tantos como los fracasos cosechados, pese al éxito logrado especialmente para los pueblos del sureste asiático. Por ejemplo, ¿no? En el lugar donde vive, se considera como un país, pero ¿cómo creen que lo consideran? ¿País en subdesarrollo o en desarrollo? A ver, ¿no? Para autores como Terragno y ¿no? La denominación no tiene un significado claro. La Real Academia Española lo define como el atraso de un país o región, que no habría alcanzado determinados niveles socioeconómicos o culturales. Respecto a la primera parte de la definición, atraso de un país o región, el consenso entre expertos y no expertos suele ser unánime. Las discrepancias surgen cuando tratan de definirse los determinados niveles.
Una segunda aproximación podría ser una de las etapas por las que atraviesan los países y las sociedades en su progreso, especialmente progreso en estados del bienestar y capacidad económica. Esta postura fue defendida por autores como Rostow. Sin embargo, esta idea de ser una etapa dentro de un proceso más largo cuenta con muchos detractores, quienes opinan que el subdesarrollo puede llegar a no superarse nunca por múltiples factores, porque no son dos sistemas, sino uno solo, como las ruedas de un coche, o en las cuales por mucho que corran las de atrás jamás podrán alcanzar las de adelante, entre ellos, ¿no?, la CEPAL o el citado San Pedro. Otra posible definición sería el subdesarrollo es una estructura socioeconómica en la que predominan la agricultura, la ganadería, la pesca y la exportación de materias primas por llevar al país por el desarrollo de autoindependencia, observándose pobreza generalizada. Según estas pautas, Corea del Norte no sería un país subdesarrollado, o no al menos en la primera parte de su definición, pues una parte considerable de sus ingresos por exportaciones los constituyen los misiles y la tecnología nuclear. Un cuarto punto de vista considera países subdesarrollados a todo aquel perteneciente al llamado tercer mundo, es decir, las naciones occidentales del norte constituirían el primer mundo, las naciones del antiguo bloque del este en el segundo mundo, y el resto sería el tercer mundo. Esta expresión fue desarrollada por el sociólogo Peter Wosley en los años 60, una clara analogía con la idea de los tres estados de la Revolución Francesa. Esta definición no deja de ser discutida, pues estaría el caso de Albania, país dentro de la esfera socialista y por lo tanto perteneciente al segundo mundo, que claramente era una nación subdesarrollada. Una de las pocas diferencias entre subdesarrollo y tercer mundo estriba que en el primero no suelen emplearlo las personas que teóricamente pertenecen a él por ser cada vez más peyorativo. Así es muy difícil escuchar la expresión del primer mundo en países considerados desarrollados, mientras tercer mundo es más aceptado por unos y por otros. Sí, ¿por qué creen que nos llaman tercermundistas? El subdesarrollo también está muy relacionado con la pobreza, como indicó José Luis San Pedro en varias obras, llegándose a incluir como países subdesarrollados a aquellos donde un tanto por ciento determinada de su población vive bajo el nivel de la pobreza. Esta definición choca con el problema de medición por un lado, como se calcula la riqueza de un pueblo, a partir donde una persona está bajo el nivel de la pobreza y por el otro la duda o si el subdesarrollo es solo una cuestión económica. Razones ambas por las cuales los índices de desarrollo han ido cambiándose y ampliándose con el tiempo. Generalmente la expresión hace referencia a países aunque también pueden utilizarse para designar determinadas zonas o regiones, incluso a formas de pensar o subsistir, mentalidad subdesarrollada por aquella que espera resolver sus problemas con ayuda exterior. ¿Cuál creen que sean las características de los países subdesarrollados?
Las características de los países subdesarrollados. Como se indicó varios en los aspectos para considerar un país o región como subdesarrollado, los más comunes se pueden citar: economía basada en sector primario, comercio exterior desfavorable, elevada tasa de mortalidad infantil, desocupación y subocupación masiva, sobrepoblación relativa, bajo nivel educativo, ingreso bajo, mal distribuido y racionalmente utilizado, régimen político corrupto. Latinoamérica. Falta de instituciones democráticas, dependencia política militar del extranjero, dependencia estructural que influye en toda la estructura socioeconómica y condiciona muchos rasgos principales del sistema del proceso de desarrollo, tecnología primitiva, desarrollo económico dependiente, exportación de productos tropicales, importación de productos manufacturados. ¿Y cómo creen que se mide todo este subdesarrollo, no? Como se ha indicado, ¿no? Al principio, uno de los principales problemas para delimitar el término es determinar el nivel o niveles a partir de los cuales un país o región puede ser considerado subdesarrollado. Uno de los primeros criterios, si no el primero, se basaba en el Producto Nacional Bruto, o PNB, que la ONU empieza con su índice de desarrollo humano. También el Grupo Banco Mundial lo prefiere del Producto Interno Bruto, o PIB. La ventaja de ambos índices estriba en su casi objetividad, al ser datos medibles con relativa facilidad y también fácilmente comparable entre países. Asimismo, este dato de productividad se combina con el censo de la población o equivalente. Otro dato empírico relativamente sencillo de obtener, ya sea por censo o por sondeo. Juntos arrojan la renta per cápita con las cifras de renta ya elaboradas. Solo restaba colocar el listón bajo del cual se puede considerar a un país como subdesarrollo. Sin embargo, la renta per cápita posee un efecto perverso. Muchos estados disponían y disponen de un determinado nivel, por ejemplo, 21.000 dólares anuales, pero la distribución tan desigual de la riqueza hacia que, salvo las élites de esas naciones, la población viviera en unos niveles de desarrollo inferiores al de los países teóricamente más pobres. Además, persiste la polémica de si el desarrollo es únicamente o principalmente una cuestión económica. A pesar de lo anterior, para catalogar una economía como desarrollada o subdesarrollada, tiene gran peso la categorización que le dé el Banco Mundial de países de ingresos altos, medios y bajos. Además, la economía es avanzada del Fondo Monetario Internacional y el Índice de Desarrollo Humano. Otra clasificación es la empleada por el OCDE, que analiza el nivel de la renta junto a la longevidad y la alfabetización. Nuevamente salen casos como el de Azerbaiyán, que cuenta con la mayor población de ancianos centenarios y su apariencia no es ni mucho menos que la de un país desarrollado. Otro caso lo constituyen las monarquías del Golfo Pérsico, que pueden alcanzar estos índices, pero sus habitantes se ven obligados a trabajar en condiciones muy duras para poder subsistir, e incluso con temperaturas oficiosas por encima de 50 grados. Por su parte, la ONU, con su Índice de Desarrollo Humano, elaboró una catalogación basándose en más criterios, como la existencia de elecciones libres, la calidad de vida, ¿no? Los kilowatts por persona y el año o el número de líneas telefónicas. Ahora más desuso por la irrupción de la telefonía móvil, con el fin de obtener una lista basada en criterios sociales y cotidianos frente a los más económicos de la renta per cápita. Los distintos indicadores anteriores arrojan diversas listas de países, pese a que no suelen coincidir en todos los miembros. Estas listas marcan ciertas líneas que podríamos ubicar unos cientos de kilómetros más al norte del Trópico de Cáncer y unos cientos de kilómetros al sur del Trópico de Capricornio. Los países que se quedan en el interior de la zona acotada por las líneas imaginarias serían países subdesarrollados. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, se pueden apreciar en el mapa de la ONU. La lista de secciones es muy larga y muy discutida porque también se incluye como países subdesarrollados Albania y a lo largo de los 80 naciones que han sufrido procesos subdesarrollismo, como México o Argentina. Por el contrario, dentro de dicha línea podrían quedar naciones de la llamada Sudina emergentes, como Singapur y la provincia o país chino de Taiwán, cuando eran países desarrollados a fines del siglo XX y principios del XXI. ¿Cuáles creen que sean las causas del subdesarrollo? Así como, digamos, había características, ¿cuáles creen que sean las causas? A ver, analícenlo, pues, ¿no? Digamos, entre las características tenemos, bueno, comercio exterior, régimen político corrupto, falta de instituciones democráticas. Hoy en día se ve reflejado, pues, sí, ¿no? Sí se ve reflejado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven, pues?
La palabra subdesarrollo no es nueva, nació tras revoluciones industriales, especialmente la Segunda Revolución, cuando se constaban que no todas las naciones lograban dotarse de un sector secundario y seguían dependiendo de la agricultura, pesca y ganadería principalmente, pero se le atribuye al presidente Harry Truman la primera pronunciación de la misma en un discurso pronunciado en 1949. La llamada escuela inglesa, los con economistas como Adam Smith postulaba que el mercado era relativamente transparente. La división del trabajo permitía el aumento de la riqueza y el mercado lograba la distribución de esta riqueza, así se conseguían crecimientos simétricos. El lugar donde se producían manufacturas no sería de gran importancia para esta escuela, pues el mercado se ocuparía de redistribuir la riqueza. Sin embargo, la observación de los hechos indicaba que la teoría era errónea o incompleta. El hecho de que los distintos mercados no conseguían distribuir más o menos homogéneamente la riqueza fue resaltada por los economistas de la llamada escuela alemana. Economistas como Friedrich Karl Marx o Joseph Alois Schuster indicaron que el lugar de la producción de manufacturas es de gran importancia para el desarrollo. Lo mismo que la división del trabajo puede incrementar la producción, pero no por ello la retribución de lo conseguido con dicho trabajo. Autores como antes citados hicieron ver la importancia de los bienes de producción para incrementar la riqueza, como el empleo de tornos, fresadoras, troqueladores. Al mismo tiempo hicieron hincapié también en el hecho de que altos precios de estos bienes constituyen una barrera para la entrada de nuevos competidores, mejor dicho, las máquinas necesarias para producir esa riqueza. Más los conocimientos necesarios para manejar y reparar dichas máquinas suponen una barrera para cualquier competidor que quisiera entrar o disfrutar de los beneficios que produce el mercado industrial. Al contrario de lo postulado por Smith, el mercado industrial se rige por la competencia imperfecta y no por la perfecta. Más aún, la barrera para acceder a la industrialización no concluye con poseer los conocimientos para instalar, manejar y reparar máquinas industriales. Ninguna revolución industrial puede llevarse a cabo sin una revolución demográfica que permita grandes poblaciones urbanas para manejar y mantener dicha máquina. A su vez, no se dará sin una revolución agraria, con lo que alimentar a estas poblaciones, a esta debe sumarse ya la esposada revolución económica para realizar las ingentes inversiones que necesita de toda nota empresa industrial. La deindustrialización acarrea un desarrollo de toda la sociedad. De esta forma, la escuela alemana, al contrario de que los postulados de la inglesa, crea modelos asimétricos donde determinados grupos sociales, regiones y posteriormente países se desarrollan y otros no la hacen, o al menos no en la misma velocidad. Es la escuela alemana con la que comienza a acuñar el concepto de desarrollo y subdesarrollo. Con el tiempo, distintos órganos internacionales, principalmente vinculados a la ONU, como el Grupo Banco Mundial, han creado otros términos para referirse sobre todo a los países y no tanto al fenómeno en sí. Pese a compartir causas y características, ninguno de los siguientes apelativos son sinónimos, aun cuando se utilicen como tales en varias ocasiones, ¿no? Países menos desarrollados, países en vías de desarrollo, país emergente, país recientemente industrializado, o BRICS. Es necesario remarcar que muchos expertos consideran el subdesarrollo llamado pobreza en muchas ocasiones como un fenómeno causado al ser estado natural de cualquier territorio, el existir sin vías de comunicación, sin tendido eléctrico, sin suministro de agua. Para estos expertos es el desarrollo el que posee causa. Según la doctrina de la escuela alemana, la causa del subdesarrollo sería la falta de industrialización y por consiguiente la industrialización de una sociedad constituiría la solución, pero el paso del tiempo parece indicar que no es esa la solución, existen muchas otras causas que impiden la industrialización, pues el desarrollo no se consigue por la inmensa mayoría de naciones que lo intentan. Las causas no pueden provocar y mantener los niveles de subdesarrollo, con muchos no existe acuerdo sobre la cual es más importante. Por ejemplo, una de ellas es la raza. Hasta principios del siglo XX se creía que el desarrollo humano se basaba en cuestiones raciales. Decían los defensores de esta hipótesis que la diferencia entre poblaciones estaba marcada por diferencias de raza, considerando unas superiores a otras. O mejor dicho, por considerar que la raza blanca era superior a todas las demás. Esta conjetura se apoyaba en la historia, cierta parte de la historia, reforzada por la también hipótesis del darwinismo social. Según los defensores de dicha postura, la superioridad económica, bélica o industrial de parte de los países europeos y algunas de sus antiguas colonias, como Estados Unidos o Canadá,
descansaba en el origen blanco de su grupo mayoritario. A esto se unían las naciones europeas, habían colonizado y estaban colonizando casi la totalidad de África, parte de Asia, y le habían hecho en el pasado con Oceanía y América. Es cierto que la evolución humana, como cualquier otra evolución, tiene a adaptar ciertos individuos para ciertas situaciones. Quizá el ejemplo más visible sea la ventaja que posee la raza negra sobre todas las demás en ciertas disciplinas físicas. Sin embargo, todos los intentos para demostrar una menor inteligencia, eficiencia o laboriosidad de una raza sobre otra han fracasado. La constatación del error aparecieron ya con la guerra ruso-japonesa en el siglo XX, donde un ejército no blanco derrotaba a otro caucásico. Otro ejemplo podría ser Bahamas, un país poblado básicamente por personas de la jura que poseían en el 2000 unos ingresos per cápita de 15.290 dólares frente a los 3.767 dólares estimados como promedio en Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, los procesos descolonizadores han demostrado la falsedad de esta teoría. Asimismo, la cultura occidental puede haberse impuesto en América y la mayor parte de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, sobre todo, pero no ha sido así en Asia y en África, donde sus dirigentes no son descendientes de europeos y en muchos casos no siguen los patrones europeos como la India. Sin embargo, no debe concebirse la idea que esta teoría está desechada por completo. Antes, al contrario, bajo otra apariencia sigue vigente en muchos países desarrollados y subdesarrollados. No es inusual encontrarse comentarios de personas no especializadas según los cuales si determinado país hispanoamericano es subdesarrollado, se debe contar con dirigentes de sangre indígena, razón por la cual nunca podrá llegar a ser o volver a ser una nación próspera y desarrollada. Pero como se ha dicho, estas afirmaciones pertenecen a una cultura popular sin trasfondo económico, social o biológico. Otra de ellas, a ver, ¿cuál creen que más sea? Población en extrema pobreza. A ver, ¿qué creen que significa la población en extrema pobreza? Que se ve muy a menudo, ¿no? La población en extrema pobreza es aquella que por su baja condición económica, educativa, política y social no puede cumplir sus necesidades básicas, requiere del asistencialismo viviendo de donaciones y caridad. O sea, digamos, ¿cómo se considera la población que gana por lo menos $1 al día? ¿Te imaginas vivir con solamente $1 al día?
Y ahora sí vamos a pasar a lo que son las actividades del día de hoy. Una pequeña práctica. No sé si ustedes tienen el libro. Ya, si tienen el libro, mejor. Si no lo tienen, me pueden solicitar a través del WhatsApp, a través del correo, ¿no? Son 5 preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la población? Una de ellas. Dos, menciona las condiciones, qué factores condicionan a la población, ¿no? Pueden ir empezando. Mejor avanzar la actividad acá antes de que dejarlo para otro día. Pueden ir avanzando con la actividad. Si tienen algún problema, alguna duda, no duden en preguntar. A ver, vayan avanzando, por favor.
¿Qué hace cuando se acaba, digamos? Las cinco preguntas son, ¿qué es la población? Menciona qué factores condicionan la población, qué es migración, menciona las causas de la migración y qué es población en extrema pobreza. Esas cinco preguntitas nada más. La migración es bueno cuando se va de un lugar a otro. ¿No hay dudas?
Bueno, si acaban, normal le envían al WhatsApp o al correo. Nos vemos el viernes, cuídense, que les vaya bien, que les vaya bonito. No se olviden de enviar la actividad, por favor.